¿Qué? ¿El mejor Resident Evil de la historia? ¿En serio? Sí, de verdad lo digo. Y tampoco temo al decirlo que así es como comienzo con mi opinión. Y creo que, a más de una década de su salida, ya no es necesario dar a conocer por qué es Resident Evil 4 toda una obra maestra, no solo del género del survival horror, sino una obra majestual que se destaca entre las más brillantes direcciones de todos los tiempos en el ámbito videojueguil. Y lo sé, hay una gran cantidad de entregas en esta notable franquicia, y muy probablemente títulos como el primer Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Nemesis o incluso Resident Evil 0, sean los más apreciados por los fanáticos ya que son aquellos que abrieron las puertas a esta saga. Resident Evil 0, claro está, que lo hizo con posterioridad, y pautaron las bases con las que se creía, en aquellos entonces, que se desenvolvería la franquicia con el tiempo. Pero no hay nada que iguale esa grata sensación que siento cuando, en una saga, se nos da la oportunidad de ver nuevas posibilidades, otras fronteras, más oportunidades por conocer. Capcom logró esto con su cuarta parte. Resident Evil 4 es absolutamente lo que nadie se esperaba, un apabullante y más que rotundo cambio de idea, adaptándose a una modalidad jugable totalmente distinta y con una alta eficacia en cuanto a su ofrecimiento. Porque no solo encajó a la excelencia dentro de una generación que comenzaba a acrecentarse, no solo sirvió de inspiración para cientos de futuros videojuegos y no solo también mantuvo a su lado a los fans de la saga con una apreciación admirable, Resident Evil 4 logró, apenas viendo la luz de salida, convertirse en todo un clásico videojueguil. Y cuando digo que este título fue el auténtico pionero de la de aquel entonces Next Gen, es porque en verdad fue un videojuego que abrió miles de posibilidades a aquellas industrias que debían, casi obligatoriamente, comenzar a innovar y demostrar que se encontraban a la altura de las consolas o plataformas que requerían un mayor desarrollo en todo apartado de un juego. Y es que Resident Evil 4 fue una sorpresa de la que muchos se aferraron y optaron por adaptar ciertas características presentes en esta cuarta entrega. Fue una obra totalmente revolucionaria, muy avanzada para su época y con una ambición contundente, logrando diferenciarse completamente de sus antecesores y con resultados sorprendentemente satisfactorios. Y no puedo dejar de recaer en el hecho de que no pareciera haber ni existir una línea temporal para este título. Porque tranquilamente, podríamos rediseñar su apartado gráfico y encajarlo a la actual generación, y pasaría desapercibido como una de las grandes novedades dentro del género, y aún más, obtendría también todo ese éxito y gran valor y apego por parte del público. Simplemente es un juego del que puedes sacar provecho en cualquier momento, como si estuviese hecho a la par de cada generación, y no permite ser olvidado bajo ningún riesgo. Y eso habla mucho de lo que representa esta formidable aventura. Porque la posiciona indudablemente entre las obras más revolucionarias e innovadoras que jamás han pisado el mundo de los videojuegos, teniendo una jugabilidad que, hoy en día, es vista en muchas entregas pero que, en 2006, fue algo realmente novedoso y muy particular, destacándose como el mayor punto beneficioso en esta aventura de horror, a la par de un muy buen apartado gráfico, una excelente y muy cuidada calidad técnica y una de las más grandiosas y pegajosas bandas sonoras que he oído en mi vida. Resident Evil 4, una discontinuidad a las raíces de la franquicia. Comprendo que Resident Evil 4 se considere como una falta total de respeto hacia la saga. Pues, muy por encima de mi admiración hacia él, es inadmisible el hecho de que sí es un juego que orientó considerablemente a la franquicia hacia otros rumbos, y derivaría a futuro en nuevos planes y entregas tales como una quinta y sexta continuación con una modalidad muy similar a la aquí vista.
Desde mi perspectiva, nunca veo mal el que una industria intente objetarse a otros horizontes, pero entiendo cuando un fanático no puede aceptar, de ningún modo, que se cambie toda una historia y formato ya establecidos, porque es algo que puede crear una herida, y difícilmente vaya a cicatrizarse, y menos aún sabiendo que Capcom optó por continuar con esta idea. Resident Evil 4 es, sin dudas, la entrega que marcó un antes y un después en todo Resident Evil. Y no, por más que hoy se quiera concebir este término a Resident Evil 7, nadie puede negar que la cuarta continuación de esta franquicia pactó ciertos conceptos que hasta la actualidad se siguen gestando. Sí, es un título de acción y aventura, pero tampoco disfracemos basura. El horror se hace presente en Resident Evil 4, porque también concibe a su renovada fórmula ciertos detalles que la hacen una aventura de horror, a fin de poder ser considerada como una experiencia de survival horror. Lo es, porque lo tiene todo para serlo. Muy a pesar de presentar un contexto mucho más bélico que de supervivencia, amenazas virales, monstruos e infectados dicen presente en la trama, y además, al menos desde lo que he sentido y vivido al mando de este juego, hay varios momentos de profundo terror en los que deseamos desesperadamente regresar a la acción. La persecución del verdugo, la huida de León de las alcantarillas o los enfrentamientos ante cada regenerador fueron situaciones que nos perjudicaron y que yo he sufrido, y mucho. Por cierto, y habiendo tocado el tema de los enemigos, Resident Evil 4 resulta en una de las experiencias más complejas y desafiantes que, al menos yo, he tenido la oportunidad de vivir. Porque se hace sencillo hablar, pero tal vez no recordar la cantidad de muertes y fracasos que se obtienen con tanta facilidad durante el transcurso de la trama. Porque puedo con tranquilidad jugarlo hoy mientras escucho música o hablo con algún amigo, pero es un juego del que, para lograr ser un experto, hay que dedicarle muchas horas. Y con muchas, me refiero a años de jugarlo. No es un videojuego que vayas a acabar con sencillez, y en su modo profesional es sencillamente un infierno. ¿Qué representa y significa Resident Evil 4? Quien lo haya exprimido en su momento, entenderá al pie de la letra lo que intento decir. Pero aún así, y muy irónicamente, es una de esas pocas experiencias que puedes probar mismo hoy, y es probable que te vaya a agradar. Es un videojuego que no tiene nada que envidiarle ni mucho menos desearle a otro de la nueva generación, porque, incluso más allá de haber sido remasterizado, su primer versión mantiene una altura excepcional y una calidad sublime. Y no es un capricho de mi parte hablar maravillas de Resident Evil 4. Quizás, no para todos haya significado lo mismo, y muchos hasta el día de hoy siguen odiando el momento en el que este título salió a la luz, pero representó para mí un antes y un después en la franquicia, y lo hizo de una forma que jamás esperé que lo haría, sobrepasando mis expectativas y brindando una de las experiencias más largas, dificultosas y entretenidas que he experimentado. Sin más preámbulos, toda una obra maestra del extenso repertorio de los videojuegos, una auténtica joya del survival horror y, pese a quien le pese, desde mi más sincera opinión, el mejor y más gratificante Resident Evil de todos los tiempos. Gracias por ver. Si quieres puedes suscribir, comentar y darle un me gusta. Buenas noches, chiquilín. It's got that.